Hola a todos, mi nombre es Daniel Yesurón y en este video voy a mostrarles cómo migrar archivos PST a el correo de Office 365, es decir, Exchange Online. Lo primero que debemos hacer es ingresar en nuestra suscripción de Office 365 con un usuario que tenga un rol de administrador global. Una vez hecho esto, podremos ingresar en la consola. Recuerden que si es la primera vez que ingresan con un administrador global que todavía no haya configurado una segunda opción de autenticación, Office 365 va a pedirles que generen estos datos tanto para un teléfono de contacto como para un correo electrónico en el cual puedan llegar a ver esa contraseña en el caso de haberla perdido. Pueden hacerlo en este momento o directamente cancelar, cuestión que la próxima vez que ingresen a Office 365 se los pida el portal. Una vez dentro del centro de administración, lo que debemos hacer es verificar los usuarios que ya estén previamente creados. En caso de no estar creado, podremos hacerlo. Esto podemos verlo haciendo clic en el botón de agregar un usuario en particular, esto lo haría uno por uno, o desplegamos en este caso el menú y podremos importar varios usuarios a través de un archivo CSV. En este caso, al ser una suscripción nueva, solamente tengo el usuario administrador. Lo que haré para este demo será agregar un usuario de forma sencilla. Recuerden siempre que al crear usuarios es necesario asignarle una licencia. En este caso, la licencia de Office 365 Empresa Essentials le permitirá también tener acceso al correo electrónico. Si el usuario se crea o grupo de usuarios sin ninguna licencia, entonces no tendrán acceso a ninguno de los servicios. Como pueden ver, entonces crea el usuario y si lo selecciono, a la derecha podré ver que ya tiene la licencia asignada. Y si voy un poco más abajo a las opciones del correo, lo que me dirá es que está preparando el buzón. Esto quiere decir que va a tardar entre la creación del usuario y la asignación de la licencia aproximadamente unos 5 a 10 minutos para que el correo se aprovisione. Mientras tanto, lo que podemos hacer es probar que este usuario se haya creado correctamente en otra ventana abriendo Office 365 para ese usuario en particular. Como pueden ver, el usuario se ha creado de forma correcta y el correo ya se encuentra habilitado para poder ser accedido. Siempre que un usuario ingrese por primera vez a su correo electrónico y en caso de no haber sido habilitado por el administrador previamente, siempre le pedirá que habilite tanto un idioma como una zona horaria. Una vez hecho esto, ingresará a su casilla de Exchange Online, claramente estará vacía y tendrá un espacio de 50 gigas. Veremos al finalizar este video que una vez que se haya hecho la migración, los mails deberían haber pasado
correctamente a esta zona. Volvamos entonces al panel de administración con nuestro usuario administrador. Lo próximo que tenemos que hacer es elegir quién será el usuario que tendrá permisos para migrar los PSTs a la nube de Office 365. En este demo haremos que el usuario, en este caso administrador, sea quien tenga esos permisos. Lo que debemos hacer entonces es dirigirnos a los centros de administración e ingresar en el centro de Exchange. Hacemos clic entonces sobre ese vínculo y abrirá otra pestaña donde nos mostrará las opciones y características específicas de este servicio. Aquí lo que tendremos que hacer es buscar el menú izquierdo, ir a permisos y en roles de administrador vamos a encontrar varios de los roles que ya vienen predefinidos. Vamos a hacer doble clic sobre el que se llama Compliance Management, es decir, el primero, y esto abrirá una ventana, la cual me permitirá ver los subroles que contiene, en este caso, ese rol. Lo que vamos a hacer es agregar un nuevo rol que se llamará, en este caso, vamos a ver si lo encontramos. Aquí está, Mailbox Import Export. Entonces lo seleccionamos, le damos a agregar y aceptamos. Verificamos que se encuentre. Aquí está. Y lo que hacemos a continuación es decirle quién de los miembros que se encuentra dentro de nuestra suscripción tendrá el permiso para utilizarlo. En este caso es el administrador que tiene mi nombre. Tranquilamente podría ser el usuario que habíamos elegido antes, pero queremos hacerlo con el administrador. Lo vamos a seleccionar, clic en agregar, aceptamos y guardamos. Una vez hecho esto, el usuario administrador ya posee entonces los privilegios para poder correr trabajos de importación. Lo que debemos hacer entonces es ahora dirigirnos hacia el centro de administración de Office 365, pero al centro de administración estándar, o es decir, el clásico. ¿Cómo hacemos esto? Desde el inicio vamos a ver que hay un botón a la derecha que se llama Ir al centro de administración anterior. Hacemos clic allí y esto nos llevará al centro de administración de Office 365 clásico. Aquí hay algunas opciones que todavía no han sido migradas al nuevo centro de administración, por lo cual la importación de los datos es una de esas opciones que tendremos que buscar aquí mismo. ¿Dónde se encuentra? En el menú de la izquierda vemos una opción que se llama Importar. Haremos eso entonces. Vamos a hacer clic en Importar. Y esto nos permitirá ver entonces un menú con una zona donde veremos todos los trabajos de importación que ya hemos realizado. De esta manera podremos ver el estado de ese trabajo de importación, cuándo fue el último estado en el que se cambió y si queremos borrarlo o no para tenerlo como un registro. Bien, reinicié la página porque no estaban apareciendo los botones del menú. Lo importante que debemos hacer en este momento es básicamente abrir el menú y encontraremos una opción que se llama cargar mensajes de correo como archivos PST o cargar datos para SharePoint o OneDrive. En este caso el que nos interesa claramente es la carga de archivos PST para poder migrar hacia el correo interno de Office 365. Lo que haremos entonces será hacer clic sobre esa opción y esto lo que abrirá será una nueva ventana con un espacio donde podremos generar una clave específica para nuestra suscripción que nos permitirá en este caso hacer que cuando subamos los datos se mantengan asociados a nuestra suscripción. Esto básicamente se encuentra bien explicado dentro de la guía de carga de datos
para correo electrónico, pero básicamente lo que queremos hacer es buscar la dirección de correo, buscar la URL de SAS para poder hacer la carga de red. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos clic donde dice mostrar dirección URL de carga en la red de SAS. Si es la primera vez que lo hacen, esto puede llegar a tardar entre 10 y 20 minutos aproximadamente, para lo cual una vez hecho nos demostrará una URL que después podremos utilizar. Es recomendable que la guarden en una zona segura, puesto que les permitirá después generar otros trabajos de migración y cada vez que queramos recargarla nos volverá a mostrar exactamente la misma. Entonces podemos ver acá cómo esta es la URL específica para esta suscripción de Office 365. Antes de poder proseguir con el paso 3, paso 4 y paso 5, será necesario que los PSTs los tengamos subidos a un espacio de, en este caso, almacenamiento en el cual Office 365 después puede ir a buscarlos. ¿Cómo podemos hacer esto? Dentro de la guía que pueden leer, van a encontrar que Office permite, en este caso, descargar un programa que se llama Microsoft Azure Storage Explorer. Esto básicamente lo que permite es conectarse a través de esta URL SAS que generamos recién hacia el espacio donde se pueden guardar estos PSTs. Si bien la guía va a demostrar cómo se puede hacer a través de un programa que se llama AZCopy, también es posible hacerlo desde este programa. Voy a mostrarlo cómo se hace desde aquí porque es mucho más sencillo, si bien la carga es un poco más lenta. Lo único que debemos hacer es descargar este programa, instalarlo en la máquina y después, haciendo clic sobre el icono de conexión, nos pedirá esa URL que tenemos que copiar. ¿Cómo hago? Entonces vuelvo a la ventana, copio esa URL, vuelvo al programa y la pego. Perdón. Vamos a copiar y vamos a pegar. Doy clic en siguiente y aquí automáticamente me muestra la zona de storage donde se van a estar guardando estos PSTs. Perfecto, le doy conectar. Como podrán ver, en este caso yo ya había hecho algunos trabajos de migración, por lo cual había subido 2 PSTs previamente. Lo único que debemos hacer es hacer clic en el botón de Upload y Upload Files, es decir, subir archivos. Debemos dejar que sea el tipo de bloque en blob y buscamos el archivo que necesitamos subir. Clic en Upload y esto automáticamente podremos ver en la zona inferior cómo comienza a subir ese archivo o la cantidad de archivos que nosotros definamos. Una vez que se haya completado la subida, podremos refrescar y veremos cómo se encuentra entonces este archivo PST que había subido. Claramente, si necesitamos recuperarlo, podremos descargarlo. Una vez completado esto, entonces ahora sí podemos volver y generar esta carga hacia Office 365. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En el paso 3 le decimos que sí, ya cargamos los archivos, no lo hicimos con la herramienta ZCopy, sino que lo hicimos con la herramienta del Microsoft Azure Storage Explorer, pero es exactamente el mismo resultado. Recuerden que con AZCopy van a tener van a tener una mejor velocidad de subida, por lo cual si están trabajando con información muy pesada, siempre es recomendado hacerlo por AZCopy. De otra forma, pueden hacerlo tranquilamente con el otro programa y llegarán al mismo resultado. Ahora bien, el punto 4 pide que preparemos un archivo de asignación. Veamos cómo se prepara ese archivo. Si entramos en la guía que tenemos en el punto 1, podremos ver que nos dirá distintas formas de cómo importar datos a Office 365. La importación que nosotros estamos haciendo es a través de archivos PST y los estamos haciendo a través de la carga de red, por lo cual haremos clic en esta opción. En esta opción, si bajamos, podremos ver que hay un paso que se llama crear el archivo de asignación de importaciones. Hacemos clic
y nos mostrará cómo podemos generar este archivo. Es interesante saber que ya uno puede descargar una copia de este archivo de muestra y simplemente editarlo. Este archivo siempre tendrá el formato CSV, es decir, coma separated value, valor separado por coma. Recuerden que siempre que generen este archivo debe tener comas, no un punto y coma. Bien, para que lo recuerden en el caso de estar utilizando Excel. Si bien podría descargar una copia del archivo ya genérico para poder trabajarlo, lo que haré para ganar un poco de tiempo será mostrarles ya el archivo, cómo debe quedar armado para este PST en particular. Como pueden ver aquí, el archivo se encuentra en el formato de CSV, solamente que lo estoy viendo desde un Notepad++ para que sea más fácil de mirar. Podemos ver que el tipo de carga es para Exchange. Me pregunta, en este caso, el nombre del archivo es test.pst, como corresponde, el archivo que estoy subiendo, que he subido. Me pregunta a qué mailbox lo voy a asociar. Lo voy a asociar al mailbox del usuario que yo generé, es decir, testito. Y me pregunta algo muy importante. Si quiero que este PST que estoy subiendo vaya al archivo o no. En este caso le estoy diciendo falso. ¿Por qué? Porque cuando el archivo se suba, es decir, el PST se suba, ¿a dónde se va a subir? Si a la bandeja de correo principal o a la zona de archivos, es lo que le va a decir, en este caso, esta característica. Y finalmente me va a preguntar cuál es el target root folder o a dónde de la bandeja de entrada va a ir a parar. Como pueden ver, yo hago solamente referencia con una barra invertida porque quiero que todos los mails que se encuentran en ese PST se copien con exactamente la misma estructura que tenía. Si aquí pusieran, por ejemplo, un nombre que diga inbox, hagamos de cuenta, entonces cuando este trabajo se genere y se importen los correos, todos se van a importar dentro de una carpeta que se va a llamar inbox en su bandeja de entrada. Esto lo pueden hacer a gusto. Mi recomendación es dejen solamente una barra invertida para que los mails pasen con exactamente la misma estructura y el usuario final no vea absolutamente nada distinto. Una vez que tenemos este archivo, lo guardamos con el nombre de nuestra preferencia y lo que hacemos es regresar entonces a nuestro panel de administración para poder, en este caso, seguir con la carga. Entonces, ya tenemos los archivos, el PST subido a nuestra zona de storage, ya tenemos el archivo de asignación completo, hacemos clic en siguiente. Aquí me pedirá un nombre de cómo se va a llamar esa carga. Vamos a poner carga test, simplemente para ubicarlo después. Siguiente, y aquí me dice, cuidado, corrija los campos. ¿Por qué tengo que corregir? Porque el nombre del trabajo debe cumplir con ciertos requisitos. Estos requisitos son 2 y 64 letras, minúsculas, números, guiones. Es decir, no me permite tener mayúsculas. Vamos a cambiar. Y nuevamente siguiente. Ahí vimos que me deja pasar. ¿Qué es lo que me pedirá a continuación? Cargue el archivo CSV que habíamos generado recién. Y aquí sucede algo interesante. Si nuestro archivo CSV que estamos subiendo tiene menos de 100 filas, es decir, menos de 100 PSTs, debemos validarlo primero. Siempre es recomendable validar este archivo, dado que es probable o es posible que haya algún error en el formato del archivo que hemos generado. Como les comentaba antes, es un error muy común cuando uno genera un archivo CSV utilizar punto y coma en vez de una coma. Cuando uno genera un archivo CSV a partir de un Excel, generalmente Excel lo guarda como CSV el archivo, pero lo guarda con punto y coma. Entonces cuidado con eso, porque cuando suben el archivo y tratan de validarlo, les va a dar error. Es uno de los errores más comunes. Como podemos ver, este archivo fue validado correctamente, por lo cual puedo marcar la casilla para aceptar los términos y condiciones y finalizar. Esto lo que hará entonces será generar el trabajo de migración y automáticamente comenzará con la migración, que básicamente lo que hace es asocia el PST que tenemos subido en el storage
con la cuenta de usuario de esa creación que hicimos en un primer momento. Cerramos la ventana y volvemos a el panel donde tenemos la importación de los datos. Hacemos un refresco y vemos cómo aparece la carga que acabamos de generar. Esta carga dice: la acabas de generar, la importación está en curso, y puedes ver el detalle de ella haciendo clic en este hipervínculo. Vamos a hacer clic y esto automáticamente abrirá una nueva ventana donde nos mostrará el estado de este trabajo. Podemos ver entonces que el trabajo ha sido creado correctamente y aún todavía no vemos ninguno de los archivos porque todavía la importación no ha comenzado. Dado que tenemos un icono para poder refrescar, podremos ir, en este caso, viendo en tiempo real cómo los archivos van pasando. En el caso que haya algún problema con alguno de los elementos, ya sea que haya un elemento dañado o se haya omitido por alguna razón, nos lo va a contabilizar y nos va a mostrar un informe sobre ese trabajo una vez que haya sido realizado. El tiempo de duración de estos trabajos son relativos de acuerdo a la cantidad de elementos que tenga el PCT en particular. Lo que podemos ver a continuación entonces es que en este caso el archivo test.pst me dice el estado que está con errores. ¿Qué errores tiene? Dice en este caso la información: cree un buzón de correo principal y de archivo y cree un nuevo trabajo. Ok, ¿cuál fue el error? El error fue que cuando yo generé el archivo de consignación, pueden ver que puse dentro del mailbox al cual iba a detectar, le dije que vaya uno que se llama testito@danitestlol2. Pero ¿qué sucede? Si yo vuelvo a mi panel de control, puedo ver que el usuario que había creado no se llama testito, se llama ttester. Entonces, como nunca encuentra el trabajo esta dirección de correo, larga error. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo volver a este archivo de consignación y cambiar a la dirección de correo que sí corresponde. Guardo y vuelvo a generar el trabajo. Vuelvo a la zona de importación. Y en la zona de importación podemos ver que tengo un trabajo que fue completado bien y uno con errores. Lo que puedo hacer en este caso es suprimir ese trabajo y volver a generarlo. Dado que ya tenemos el PST subido en el storage, ya tenemos en este caso también el archivo de asignación. Le damos siguiente, volvemos a cargar el nombre del trabajo. Dado que sigue siendo un archivo con menos de 100 filas, nos pedirá validarlo nuevamente. Cuando pasa la validación, marcamos la casilla para aceptar los términos y condiciones y finalizamos. Podemos ver nuevamente que tenemos la importación en curso, vamos a ver los detalles y veremos qué sucede esta vez. Como pueden ver, ahora me aparece, después de haber refrescado, que el estado es correcto y se han importado 58 elementos, es decir, 58 correos. En el caso de que alguno de ellos haya fallado, aquí en la zona derecha podríamos ver un informe que descargaría para ver cuáles de esos elementos son los que han fallado y por qué. Hacemos clic en OK, volvemos a hacer un refresco sobre los trabajos y podemos ver que en este caso el trabajo ha sido completado. A diferencia del trabajo anterior, podemos ver que fue completado con elementos omitidos. Veamos cuál es esa diferencia. Si veo los detalles del trabajo anterior, que ya estaba hecho, no es el que borré, sino era uno que ya estaba, veremos en este caso que se creó el trabajo, se importaron los archivos. Vamos a ver debajo aquí cuántos de estos
correos fueron los que se migraron. Podemos ver que se importaron 5200 correos, pero hubieron 45 elementos que se omitieron. Lo que puedo hacer es básicamente seleccionar el informe, descargarlo y revisarlo. Para no tener que pasar tanto tiempo en este video, les comento que esos elementos que se omitieron fueron elementos de calendario antiguos que no cumplían con ciertas normas, en este caso de seguridad. Por lo tanto, se omitieron directamente del PST. Siempre es recomendable revisar los informes, pero tienden a ser elementos de poca importancia. De esta manera, con distintos trabajos de migración pueden ir migrando varios PSTs. Es recomendable que ese PST no sea mayor a 10 GB. En el caso de ser mayor a 10 GB, se recomienda partirlo y hacerlo en cargas separadas. Y lo que podemos hacer es volver entonces ahora a mi dirección de correo que había creado con el usuario ttester y veremos entonces cómo aparecen todos los correos ya automáticamente. E inclusive podremos ver cómo si cambiamos al calendario, el calendario al ser un PST también se trae todos los elementos que habían sido cargados o estaban anteriormente en ese correo. También les recuerdo que al ser importado un PST no solamente trae los correos, sino también trae toda la estructura que en este caso corresponde a las carpetas y dentro de cada carpeta el mail que tenía asignado. Por lo tanto, la estructura pasa completa, con mails, con carpetas, con listas de calendario y con también los contactos. Una vez completado todo esto, podemos simplemente volver a lo que es nuestro panel original, donde si nos vamos a la administración, y volvemos al centro de administración original, podemos hacer lo que hicimos al principio, es decir, en la configuración del centro de Exchange, quitarle al usuario administrador el permiso de migrar correos hacia la nube. Esto es más que nada por un tema de seguridad, pero siempre lo recomiendo. Entonces volvemos a la zona de permisos y dentro del rol de administrador hacemos doble clic en Compliance Management y allí quitamos ese usuario y guardamos. Y eso es todo entonces. Una vez terminada la migración, quitamos los roles y verificamos que nuestros usuarios ya posean sus correos electrónicos. Para finalizar, lo que podemos hacer entonces es validar el nuevo dominio que vamos a estar utilizando para no trabajar siempre con él en Microsoft. Y esto es tan sencillo como ir a la zona de dominios. Vamos a ver en este caso los dominios que tenemos ya a nuestra disposición. Si es la primera vez que están trabajando con un tenant, lo van a ver como su dominio on Microsoft. Vamos a hacerlo en el nuevo centro de administración para que se vea mejor. Y en la zona de dominios podremos ver entonces que si bien tenemos nuestro dominio predeterminado, haciendo clic en el botón de agregar otro dominio, nos permitirá entonces escribir el dominio que tengamos a disposición. Después nos hará pasar por ciertos pasos, como por ejemplo comprobarlo, y después nos dará los DNS para configurar el correo electrónico, entre otros, lo cual, una vez hecho, empezará a impactar inmediatamente.